¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, profe. Bueno. Bueno, entonces les recuerdo que hoy a las 10:30 y hasta las 12 del día tengo horario de atención. Pero espera un momentico, que es que no me acuerdo. No tengo varios cursos, no estoy seguro de si es de este curso o no. No recuerdo, ¿alguien recuerda? Creo que este es el viernes, no estoy seguro. Bueno, me disculpan ese lapsus. Sí, creo que es el viernes. Hoy tengo horario de atención, pero para lo de analítica. Se me confunde tanto curso. Pero bueno, de todas formas, si quieren asistir con alguna pregunta de epidemiológicos y de pronto no hay demasiada gente allí, con mucho gusto los atiendo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase, en realidad es como la clase 6, ¿cierto? Hay un desfase por el hecho de que yo adicioné material nuevo de modelos de propagación. Entonces no le presten mucha atención a este número. Seguramente la clase siempre será el número que aparece acá más 1. Entonces iniciamos con la clase, con la frase del Quijote, ¿no? Dice, es tan ligera la lengua como el pensamiento, que si son malas las preñeces de los pensamientos, las empeoran los partos de la lengua. O sea, es como una invitación a pensar antes de hablar. Uno a veces no dimensiona el daño que puede causar una palabra y a veces uno no quiere decir ciertas cosas, pero resulta diciéndolas, porque están precedidas de no haber pensado bien lo que uno quería decir. Entonces, parte de salud pública también, digamos, consiste en cuidar bien lo que uno dice, los comentarios, tratar de evitar comentarios malos, que eso también se vuelve una especie de epidemia en las sociedades. Solamente ver lo negativo en todas las situaciones que hayan, sin importar que sean buenas. ¿Por qué todo tiene que tener un problema? ¿Por qué no puede ser algo positivo? ¿Sí? Entonces, el pensamiento va muy atado, digamos, a lo que uno habla. Y en la medida que uno piense cosas positivas, va a hablar cosas positivas. Y eso, de alguna manera, si se vuelve viral, va a hacer de nuestra sociedad un mejor lugar para habitar. Aquí, pues, infortunadamente en Colombia, abrir la boca para cualquier cosa sea un peligro. Se puede usted convertir fácilmente en objetivo militar por pensar cualquier cosa, y tampoco es así la cuestión. O sea, estamos en una sociedad democrática donde podemos opinar libremente, debatir. ¿Sí? Entonces yo creo que la frase del Quijote va más por ese lado. ¿Sí? Entonces, cuidar las cosas que uno piensa y habla hacen parte de la salud. Bueno, entonces estábamos viendo en la clase anterior tema relacionado con la prueba chi cuadrado. Ya es una prueba que, digamos, en algunos de los cursos que ustedes han visto la han podido ver. Si no, pronto la verán cuando empiecen a ver datos categóricos. Es tal vez una de las herramientas estadísticas de primeras aproximaciones a los datos más comunes que hay. Pero no por eso deja de ser efectiva como herramienta para extraer conocimiento, y también es, digamos, práctica a la hora de uno comunicar contenidos y hallazgos estadísticos. Esa es una prueba
a mi modo de ver, que tiene mucha aplicabilidad, mucha utilidad, pero también tiene sus limitaciones. ¿Sí? Digamos, una de las más importantes se relaciona con que necesita tamaños muestrales importantes, ¿sí? O sea, grandes. Uno no debe en la práctica implementar pruebas chi cuadrado con pocos datos. Afortunadamente hay alternativas para la situación donde usted tenga un n pequeño, ¿sí? Como vamos a ver, ese será el tema de la clase. Vamos a ver aspectos relacionados con la prueba chi cuadrado, vamos a ver cómo se puede implementar en R y en SAS, y luego, posteriormente, en la parte final de la clase discutiremos el test exacto de Fisher, que es una alternativa a la prueba chi cuadrado en situaciones donde el tamaño muestral es pequeño. Bueno, uno de los estudiantes, qué vergüenza, se me olvidan a veces los nombres de tantos estudiantes, no recuerdo si fue Alejandro, pero en todo caso en el Classroom él me autorizó a colocar, a publicar un email que él me mandó, un email bastante pertinente, un email que hacía referencia a la instalación del SAS Studio, que fue posterior a un instructivo que yo les envié, que también se relaciona con SAS Studio, pero es una versión que requiere de una máquina virtual. Sí, yo creo, ahora en la mañana estaba pensando en eso, que una de las ventajas que tiene esa versión de SAS que yo les envié es que no necesita una conexión a internet, pero me toca probar. O sea, esa afirmación que acabo de hacer es condicional. Tengo que hacer una prueba. La memoria me falla a veces, pero recuerdo alguna vez que por el hecho de tener instalado SAS con máquina virtual, yo puedo trabajar sin conexión de internet y eso puede ser una ventaja. Entonces, el estudiante muy amablemente, de una manera pues muy acertada, argumenta que SAS Studio en su versión de máquina virtual requiere de unos mínimos en un computador que son más o menos exigentes y que no hay garantía de que los estudiantes, en su gran mayoría, tengan esos requerimientos en la máquina, ¿sí? Y eso es cierto. Eso simplemente no puede decir, no, el estudiante debe conseguir un equipo, no, la cosa no es así. Entonces, él recomienda el uso de este SAS, que se llama SAS, creo que lo ven en pantalla, va a ampliar un poco, dice SAS On Demand for Academics Dashboard, ¿cierto? Entonces, uno se inscribe, ¿cierto? Yo estaba inscrito a SAS, simplemente fue cuestión de recordar mis credenciales y me permitió entrar acá. O sea, yo, digamos, el curso de programación en lenguajes, me inscribí en un sitio que llamaba Teradata, que infortunadamente funcionó con una versión de SAS Visual Analytics hasta finales de junio, ¿sí? Pero yo estoy pues inscrito allí como instructor en SAS, entonces él me permite el acceso. Entonces, es muchísimo más fácil que la instalación del SAS Studio vía máquina virtual. Vía máquina virtual es algo de este estilo. Les voy a mostrar, voy a gastar unos minuticos acá. Requiere de la instalación, ya sea de esta máquina que hay acá, ustedes la ven allí, Oracle VMbox VirtualBox, o VMware Workstation. Cualquiera de estas dos máquinas puede servir para abrir el SAS Studio. Entonces, ¿cómo funciona? Usted, antes de abrir el SAS Studio, viene y abre acá esta máquina virtual. Entonces, ahí di doble clic. Estamos dando como una pequeña inducción para el uso de software y enseguida justifico por qué, pero de antemano anticipo, no es obligatorio el uso del SAS. Solo que yo he notado que algunas de las metodologías expuestas en el texto guía con el cual desarrollamos el curso, a mi modo de ver, se implementan más fácil con SAS Studio. Si alguien tiene algo que decir allí, sentí como que alguien de pronto quería intervenir. Entonces, abriendo esta máquina, le das clic acá. O sea, esto estuvo precedido pues, de un proceso de instalación, ¿cierto? Un proceso paciente de instalación. Es
un proceso que puede durar 1 hora facilito mientras baja pues toda la licencia gratuita, pero apenas la baje uno la conecta aquí con este Oracle bien Box, ¿cierto? Y él, digamos, ahí está la máquina. Entonces, una vez hecho ese proceso, o sea, este proceso, digamos, lo puede usted hacer si la instalación fue exitosa. Entonces, yo por ahí les digo, ustedes deben habilitar la virtualidad en la BIOS de su computador. O sea, es mucho más complicado por este lado que por el lado que el estudiante nos sugiere, porque el camino del estudiante es simplemente abrir una cuenta acá, y ya si tienes la cuenta, vas acá a SAS Studio, das clic y te lleva acá a esta consola. Esta consola es una versión de SAS Studio gratuita. Yo estuve pues mirándola, tiene, digamos, es muy completa. Digamos, esta parte de tareas tiene bastante, tiene esta minería de datos, tiene pronóstico, forecasting, que son, digamos, 2 de las que más se usan en el medio externo, ¿sí? Las tienes aquí disponibles. También tiene un programador visual acá, tiene un programador visual donde uno puede hacer diagramas de flujo o hacer programación por medio de flujos, y es gratis. O sea, es una excelente herramienta gratuita, ¿sí? Entonces, mire, este es el SAS Studio al cual usted llega por SAS On Demand for Academics. Bueno, entonces, usted también puede llegar por medio del SAS VirtualBox. Entonces, estando ya acá, él te dice, mira en esta ventana negra, dice, you can connect to your SAS University Edition software by entering this address in your browser. Dice, usted se puede conectar a su software SAS University Edition, edición universitaria, entrando esta dirección en su browser. Entonces ahí dice http://localhost 2.180. Entonces voy a meterme en esa dirección que dice, ¿sí? Dice localhost 180. Ahí está. Le estoy mostrando 2 alternativas que son pues equivalentes en el sentido de que llevan a la misma consola, al mismo SAS Studio, ¿sí? Entonces ahí está pues ingresando, ¿sí? Entonces, yo casi siempre dejo que él compruebe aquí actualizaciones. Yo lo mantengo actualizado para que cada año no me esté cancelando la licencia y tenga yo que repetir pues gran parte del proceso. Entonces aquí dice SAS University Edition está actualizado. Le voy a iniciar SAS Studio. Entonces, lo que yo les decía, yo pienso que esta manera en la cual estoy ilustrando, yo lo puedo hacer incluso si no tengo conexión a internet, pero es una hipótesis que tengo. Que puede que me esté confundiendo con la versión de Python que requiere una máquina virtual y vos puedes trabajar sin conexión. Eso lo voy a comprobar hoy en la tarde y les aviso en el Classroom si funciona sin conexión o no, que sería entonces una ventaja en relación al de SAS On Demand. El SAS On Demand por Academics, este de acá, perdón, este de acá requiere conexión a internet. Entonces ahí estoy abriendo el SAS Studio. Miren que tarda un poco más que el otro, ¿cierto? Que el SAS On Demand, pero van a ver que nos lleva a la misma consola. El estudiante también nos colocó allí, o sea, no solo me permitió compartir el email donde él justifica las razones, y la razón principal es que yo no tengo garantía de que un estudiante tenga el equipo, eso es cierto. Simplemente la intención mía era que ustedes conocieran una posibilidad de tener SAS gratuito en sus casas. Entonces, pero también he sido muy enfático en que si usted le gusta hacer todo en R, lo puede hacer. Aquí no hay, digamos, obligación de usar un software específico como si lo hay en analítica, donde todo se tiene que hacer con R, ¿sí? Aquí cualquier software. Que a usted le gusta Stata, que me gusta SPSS, que me gusta Minitab,
que me gusta StatGraphics, que me gusta Splash, el que quiera, no hay problema. Yo simplemente, uno digamos, generalmente si le preguntan cuál es el mejor software, uno dice, pues el que yo mejor manejo, ¿cierto? Sería como la respuesta, el mejor software, el que uno le permite resolver los problemas de manera fácil, ¿sí? Entonces miren, esta consola del SAS Studio, ¿cierto? La consola del SAS Studio es similar a la otra, es similar, pero miren las tareas disponibles. Tiene forecasting, pero tiene ahí mal contados 3, 6, 9, 11 tareas, ¿cierto? Te permite manejo de datos, gráficos, mapas de calor, estadísticos básicos, modelos lineales, análisis de supervivencia, análisis multivariado, análisis de clúster, cálculo de potencia y tamaño de la muestra, cálculo combinatorio y probabilidad y pronóstico. Y miremos el de SAS On Demand. El de SAS On Demand tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 utilidades. O sea, tiene 4 utilidades más en relación al de máquina virtual, ¿cierto? Tiene por aquí, acabo de ver uno, control estadístico de proceso, control del proceso estadístico. Algunos son similares, pero eso es bueno, pues, que le den gratis todo esto está bien. Si de pronto usted es programador visual, ya va a ver que de pronto requiere otras tareas adicionales mucho más complejas, ¿sí? Entonces, habrá ya, digamos, una versión de SAS Studio en otra consola. Estoy tratando de recordar el nombre, SAS Guide. SAS Guide también tiene es una aplicación más orientada, digamos, a programación visual que se conecta con esta consola. Entonces eso permite potenciar tareas, o sea, que tenga más tareas. Estas tareas generalmente a mí me funcionan bien, ¿no? La parte de modelos lineales, yo puedo hacer incluso análisis de datos longitudinales allí. Y análisis de supervivencia, puedo desarrollar todo el curso de análisis de supervivencia con esta versión gratuita. Entonces, es una buena herramienta. Entonces, aquí tenemos la versión de SAS On Demand, que es con la que voy a trabajar hoy, y la versión de SAS Studio, que queda por verificar si realmente trabaja sin conexión a internet. Eso me toca pues verificarlo ahorita en la tarde, no estoy 100% seguro, puede que me esté confundiendo con Python, pero apenas tenga noticias en el sentido de que si se puede o no, les aviso. Entonces, yo me imagino que si me tocara recomendar, yo recomendaría esta, SAS On Demand, que fue la sugerencia muy amable y muy pertinente del estudiante, que también coloca allí una guía pequeña comparando el SAS VM Box, el de máquina virtual, con la versión de SAS On Demand. Entonces, yo creo que este es muchísimo más fácil. Es que el registro toma unos minutos, mientras de que el de máquina virtual, como acabo de decir hace unos minutos, puede tomar más de una hora y al final del camino no instalarte correctamente. ¿Por qué? Porque de pronto encontró que no tenía suficiente espacio en disco, que la versión del Windows no era, que no tenía la arquitectura, que no tenía la virtualización, y entonces te toca ensayar, volver a repetir gran parte del proceso con esta otra VMware Workstation. Es una máquina virtual también, pero es un poquito más limitada que esta, pero también yo si quisiera abrir SAS Studio por acá, lo podría hacer. Tendríamos ahí en pantalla 3 SAS Studios, 2 similares que serían con máquina virtual, pero abiertos por sitios diferentes. Entonces van a tener contenido distinto. Entonces, recomiendo SAS para muchos de los ejercicios que hacemos, pero si a usted le gusta hacer todo en R, no hay problema. Se va a dar cuenta que lo mismo que hace allá lo puede hacer acá. No hay ningún problema. Entonces, eso sí lo dejo pues a elección de ustedes. Yo soy un promotor de SAS porque reconozco que en el medio externo lo usan. Empresas, Nutresa usa SAS, Bancolombia
usa SAS. Si no estoy mal, Cueros Vélez utiliza SAS. O sea, muchas empresas se han volcado al manejo de SAS porque su módulo analítico es supremamente poderoso. Es supremamente poderoso, es muy intuitivo, tiene garantía, puedes interactuar con recursos en la nube. Entonces, muy seguramente cuando ustedes se vinculen al mercado laboral como profesional en estadística, les va a tocar de pronto manejar solo SAS, porque hay empresas donde el uso del R puede ser restringido y solamente sus políticas permiten usar software licenciado. Pues, de todas formas, como yo digo, el mundo estadístico se mueve al ritmo que toquen R y SAS. Python está incursionando fuertemente, aunque Python, digamos, va más enfocado a los desarrolladores de software, a inteligencia artificial, a deep learning, que también pues, es supremamente importante. O sea, eso, digamos, tendencias estadísticas y ingeniería modernas que ustedes deben saber. Tienen que saber, eso no va a ser negociable para ninguno de los que hay acá presente en este momento. Usted a futuro, ¿usted qué sabe de redes neuronales? Usted sabe árboles de regresión. Usted sabe cada vecinos más cercanos. Usted sabe boosting. Usted, etcétera. Una cantidad pues, de terminología nueva. Usted debe decir, por lo menos sí, he visto cosas de esas. Decir que uno sabe todo, pues estadística moderna. Sí, no faltará el que se la sepa toda, ¿cierto? Pero si usted se pone a mirar en internet la cantidad de desarrollos que hay y al ritmo que esos desarrollos llegan, uno queda como abrumado. Entonces uno dice, no, yo tengo que enfocarme como en una parte. Esa fue por lo menos la decisión que yo tomé. Yo dije, voy a meter por machine learning. Pero hay otras cosas que no tengo la formación porque, digamos, requieren de un bagaje de ingeniería de sistemas muy profundo o de ciencias de la computación muy profundo. Entonces mi elección es, para no quedarme muy rezagado, voy a mirar Machine Learning. Y resulta que es una buena elección al final del día, porque yo soy consultor, entonces yo puedo, digamos, hacer algunos análisis con estas nuevas metodologías. ¿Sí? El problema a veces es convencer al investigador que de pronto tenga algún conocimiento estadístico muy clásico y vos le hables de Naive Bayes, ¿eso qué es? Cada vez más cercanos, ¿eso qué es? Entonces las personas a veces son muy reacias a contenidos nuevos y uno debe reconocer que a veces explicar contenidos nuevos no es tan sencillo. ¿Sí? Entonces el mundo se mueve también al ritmo de Python, básicamente, y ya viene Julia pisando fuerte. Por ahí en un artículo decís que el fin de Python es que goodbye Python, welcome Julia, como adiós Python, bienvenido Julia. Entonces, el que hizo esa afirmación le deben haber caído durísimo en las redes, pero sus razones tendrá. Y hay otro por allá que se llama Ruby, y uno empieza a ver la cantidad de desarrollos de software que hay, que son muy buena noticia para uno como analista estadístico. Dice, pues tener a disposición toda esa cantidad de herramientas es fabuloso, pero la cuestión es qué tanto tiempo tiene uno que invertir en el aprendizaje y al final cuáles se van a usar más. Mi experiencia me ha demostrado que los que más se usan son R y SAS. R es una maravilla, para mí R es una maravilla por la simplicidad, que a veces, digamos, es un poquito, para mí, esta afirmación la es para mí, engorroso en lo que tiene que ver con manejo de datos, sí. Y cuando yo manejo datos en SAS, yo no tengo esos inconvenientes, porque SAS maneja tablas y eso me permite a mí, digamos, como que unifica los datos en un solo objeto, entonces eso me facilita su manejo. Pero pues yo no soy programador, entonces a mí entre más fácil me la pongan, mejor para mí. ¿Sí? Pero yo promuevo más SAS y después R. Python, claro, que aprender. Usted le pone unos datos no estructurados, personas interesadas en hacer análisis de imágenes o de contenidos, digamos, sonoros, de pistas de sonido. Usted necesita Python. Entonces, cerciórese, muchachos, es un consejo de amigo que les doy, que al terminar la carrera, ustedes tengan buena familiaridad con estos tres software. Eso los va a poner en ventaja competitiva
a la hora de conseguir un buen empleo, ¿sí? La noticia es que, digamos, para estadísticos, hay, digamos, una buena demanda en el medio externo, ¿sí? El científico de datos como tal ya he empezado a escuchar críticas. Que es que el científico de datos se subutiliza en las empresas, que el científico de datos que sabe mucho de redes neuronales no tiene oportunidad en muchas empresas de utilizar su conocimiento, entonces termina haciendo cuestiones que son muy triviales para las capacidades que la persona tiene. Entonces, por eso el conocimiento estadístico, y como el que vamos a ver hoy, que es tan básico, pero tan vigente, tan recomendado, es muy valioso, ¿sí? Entonces, ahí ya pues dejo la introducción que quería hacer de presentación del software. Agradezco nuevamente, creo que llama Sergio, quien me motivó a meterme pues a este SaaS on Demand, y lo recomiendo altamente. Entonces, para no enredarme enseguida, voy a cerrar la sesión de máquina virtual. Cerrarla acá. Y voy a dejar solo la de SaaS on Demand. Pues para cerrarla completamente voy a hacer el cierre acá. Sí, mira que tiene un proceso pues más largo, pero a mí me ha funcionado. De no haber sido por SaaS Studio, yo hubiera tenido que renunciar a algunas de las asesorías que estaba haciendo, porque yo aquí no tengo la licencia en este computador. Bueno, no sé si tengan alguna observación, algo que quieran complementar, no sé, una pregunta antes de comenzar con el material de clase, una intervención, algo complementario. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos acá. Estamos viendo el test chi cuadrado. Entonces, este test chi cuadrado está diseñado para encontrar asociaciones de tipo estadístico entre variables categóricas, sean nominales u ordinales, ¿sí? Entonces, la cuestión es que deben, para su implementación, se deben construir unas tablas R por C, y cuyas celdas estén especificadas pero como conteos. Y además requiere tamaños grandes. Ahora, ¿qué grande es grande en el test chi cuadrado? Es una pregunta que no tiene como una respuesta única, pero la regla de dedo es que el valor esperado de celda sea de al menos 5. Por valor esperado de celda se entiende, digamos, el producto, digamos, ¿cuál sería el valor esperado en la celda de deportistas sin depresión? Sería 47 por 69 dividido 100. Ese sería el valor esperado acá. Entonces, si ese valor resulta ser mayor o igual a 5 y esa regla se cumple para cada una de estas 4 celdas que hay acá, entonces la prueba se puede implementar con tranquilidad, porque está garantizando una buena aproximación a la distribución asintótica del test. Esa es como la regla de él, y está precedida de estudios de simulación. Ese fue tal vez el primer artículo que yo me pude haber leído en estadística ya hace rato, sí, hace casi 20 y pico de años, ¿cierto? No recuerdo el autor, pero en una exposición nos pusieron a leer artículos y me tocó pues ese de cuáles eran, digamos, las condiciones bajo las cuales el test chi cuadrado funciona bien. Yo puedo buscarlo y si lo encuentro se los comparto. Es un artículo interesante, fácil de leer, es un estudio de simulación. Entonces, bueno, test chi cuadrado sirve para estudiar asociación estadística entre variables de tipo categórico. Entonces, de ahí, digamos, su preferencia en el mundo práctico. Entonces, aquí queremos estudiar la dependencia entre la práctica de algún deporte y la depresión. Sí, se ha demostrado que, digamos, las personas que se dedican a actividades sociales, no solo jóvenes, sino también
adultos mayores, su nivel de depresión baja. La depresión se mide con un test que llaman el test de Sung. El test de Sung tiene una versión validada acá en Colombia y es un test que hace unas preguntas pues bastante desconcertantes y lo dan a uno como impactado. A mí una vez fui pues al servicio médico de la universidad como parte pues del control integral de adultos mayores, ¿cierto? Adulto mayor para la universidad es como 40 y pico para arriba. Yo estoy arribita de 50 ya, pero eso fue hace pues unos años. Entonces me hicieron el test de Sung. Mira, por favor, haga este test. Es un test que no toma pues mucho rato, tomará unos 10, 15 minutos. Entonces hay preguntas como esta. ¿Usted siente que es una carga para sus familiares? Entonces uno a veces no sabe cómo qué responder a ello, ¿cierto? Y hay otra pregunta más impactante, dice, ¿usted cuando se levanta en las mañanas quisiera estar muerto? Y yo decía, no, pues yo, cuando me hicieron el test, yo lo último que he pensado y pienso todavía es en la muerte como una alternativa a la solución de problemas, ¿cierto? Aprobó el test, me dice, usted no tiene depresión. Y yo sí estaba un poquito deprimido, no, pero en serio, sí, yo tenía un cierto nivel de depresión, pero el test no detectó ese nivel bajo de depresión que yo tenía. Entonces, uno visualizando ese test de Sung se da cuenta que es para personas que lleguen a tener esos pensamientos tan negativos. Por eso, digamos, la frase inicial de lo del pensamiento es tan importante, porque si una persona se llena de mal, los pensamientos se termina deprimida. Si uno pone a pensar la cantidad de problemas que tiene Colombia en este momento, supremamente tristes, uno termina deprimido. O, mejor dicho, la mejor forma de usted terminar con depresión es ponerse a ver un noticiero. Poner un noticiero y termina como en un estado de depresión y de paranoia, que yo a veces opto por no verlos. A pesar de que a mí me gusta estar informado y sé que, digamos, esa fuente es como la más fácil de uno enterarse de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, los test de depresión son una herramienta para ver la salud de la población y es una manera fácil de hacerlo. El INDER, que es el Instituto pues, de Recreación y Deporte acá en Medellín, promueve en adultos mayores actividades lúdicas de deporte con el fin de disminuir los niveles de depresión en adultos mayores y ya se ha logrado comprobar con datos que tienen un efecto benéfico. También por ahí recientemente, creo que fue en Harvard o en Oxford, un estudio que hicieron demostró que los adultos mayores que se dedican a actividades lúdicas como que oran, se refería exactamente a orar, a tener contacto con personas en grupos de oración, conservaban mejor sus habilidades mentales y su salud, ¿sí? Por el hecho como de socializar. Yo creo que el hecho de estar muy aislado también contribuye mucho a aumentar los niveles de depresión. Entonces, esta tabla se refiere a 100 personas que se clasifican como que hacen deporte o no y que tienen depresión o no. Entonces, esta variable aquí puede hacer depresión, sí o no. ¿Es deportista, sí o no? Entonces, hay 38 deportistas sin depresión, 9 deportistas con depresión, 31 deportistas sin depresión y 22 no deportistas con depresión. Entonces aquí lo que quieren es ver si la actividad del sujeto y su estado de ánimo son dependientes, o sea, si hay alguna asociación estadística entre las variables categóricas que haga. Entonces la actividad del sujeto y su estado de ánimo son independientes, esa sería la hipótesis nula, o sea, no hay ninguna asociación entre esas variables. Entonces, estos valores de acá, es los que están en paréntesis, se calculan de acuerdo pues al test que vimos en la clase anterior, que sería este valor por este video. Siempre lo voy a verificar. De todas formas, acá tengo una calculadora, permítanme un segundito. Entonces sería 47 por 69 dividido 100. ¿Cierto? A 32,43 en efecto.
Este de acá, este 14,573 sería 47 por 31 dividido 100. Este 36,57 sería 53 por 69 dividido 100. Y este 16,43 sería 53 por 31 dividido 100, siguiendo la formulita de la parte final de la clase anterior, ¿sí? Pues esos son los valores esperados. Y el 38 que hay es lo que realmente se observó. O sea, de estas 100 personas se observaron 38 deportistas sin depresión. Entonces, teniendo usted ya estos valores esperados, usted puede implementar el test de esta manera. Entonces, tomaría aquí la diferencia entre lo que observa y lo que espera al cuadrado. O sea, 38 menos 32,43 al cuadrado sobre lo que espera. Y eso mismo lo hace en las otras celdas restantes. ¿Sí? Entonces, al hacer esta suma, obtiene un T observado de 5,823, que lo compara con un H cuadrado con R-1 por C-1 grado de libertad, donde R es el número de filas y C el número de columnas. Entonces, en este caso sería un H cuadrado con 2 menos 1 por 2 menos 1, porque es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, y tenemos respectivamente 2 filas y 2 columnas. Entonces lo comparamos con un H cuadrado con un grado de libertad. Entonces, como este valor calculado está en la región de rechazo o es mayor pues a este valor de este H cuadrado, se rechaza H0. Además, miren que acá el requerimiento de que los valores esperados de celda sean mayores o iguales a 5 se satisface. Entonces, eso de alguna manera garantiza que la aproximación de que la distribución asintótica de este test sea buena. No pierdan de vista. A mí me gusta siempre mucho mirar las cosas de la manera que lo voy a decir a continuación. O sea, usted generalmente está trabajando con piezas de información llamadas muestras, que son expresiones de una población, pero usted nadie le garantiza que esa muestra que usted tiene a mano tenga mucho o haya heredado muchas de las características de la población, ¿sí? Porque puede ser una muestra muy sesgada. En todo caso, usted siempre está tratando de construir conocimiento, de encontrar evidencia, hacer un trabajo de detective a partir de unas evidencias llamadas muestras que pueden ser fuertes o no. Mire que un detective, cuando está tratando de resolver un caso, algunas veces encuentra más evidencia en unas situaciones que en otras. Pero aún así, a veces con poca evidencia logra armar un caso. Esa misma labor la hace uno como estadístico. Por eso uno tiene que mantener el ojo abierto, ser crítico, no darle miedo a opinar. A mí por eso la profesora Nelfi yo admiro mucho a la profesora Nelfi, porque ella es muy incisiva en la manera en que ella indaga los datos. Sí, y a veces uno lo sorprende que en cosas muy pequeñas se encuentra bastante, pero es debido a eso, porque a ella le gusta cuestionar. Ella se siente, y yo no sé si ustedes han visto curso con ella, se dan cuenta de lo estricta que ella es, pero por esa razón ella, digamos, ha llegado a ser tan buena estadística como es, ¿sí? Entonces, a veces en los pequeños detalles está la diferencia. A veces un detective solamente con un cabellito que encontró puede resolver un caso. Como acá en estadística también, reconociendo que esas muestras son, digamos, expresiones incompletas de la población, que pueden tener todos los problemas del mundo. También es cierto que entre, digamos, más calidad en el dato, hay posibilidad de resolver las preguntas de una manera más precisa, de responder las preguntas de una manera más precisa, ¿sí? Pero uno en general está tratando es como de hacer lo que puede con lo que tiene, y estas herramientas por eso son tan valiosas. Entonces, digamos, acá dice no se rechaza H0, entonces uno argumentaría que hay una evidencia entre la práctica de algún deporte y el tener una depresión, ¿sí? Entonces, esa parte, pues, digamos, es importante. Este test yo lo utilizo con mucha frecuencia en la práctica. Entonces voy a ilustrar cómo se implementa en R. En R, mire que es muy fácil. Estas primeras líneas que tengo acá subrayadas
en los cuales los datos o la tablita pues 2x2 se especifica de esta manera, ¿sí? Vamos a mirar qué es, cómo la interpreta. Miren la tablita acá, si la alcanzan a ver por acá. Vamos a ampliar un poquito acá, a ver si se lo pueden ver. Sí, no hizo mucho, pero sigamos viéndolo aquí. Eso. Entonces miren acá, 38.9, 31.22. 38.9, 31.22. Entonces, a través de la función matrix alimentada acá con este vector y este número de columnas, usted está especificando este arreglo que está, digamos, reflejando lo que es la tabla de datos, ¿sí? La tabla 2x2. Entonces, implementas el chi cuadrado sin factor de corrección. Entonces, en este caso nos dio, como vemos acá, lo voy a correr acá. Nos da, mire que la función es chi.test, test chi cuadrado. ¿Cuáles son los datos? Esta matriz X, que no haga corrección por continuidad. Ahora vemos ese tópico. Y nos da 5.8227, que es este mismo, pues lo que es que yo redondeé acá, la tercera cifra. Entonces esto corrobora que realmente el R está haciendo lo mismo que estábamos haciendo acá a mano, ¿sí? Es lo mismo. Y yo acá estoy tomando la decisión con la región de rechazo. Mire que acá este valor P, que es menor a 0.05, permite concluir lo mismo, ¿sí? Ahora veamos cómo lo implementaría en SAS. Entonces vamos aquí a SAS on Demand. Voy a ampliar un poco para que se vea. Entonces aquí tendríamos los datos. Hay que, digamos, trabajar un poquito más, pero uno se va a dar cuenta que en algunos de los ejemplos y ejercicios del texto de Woodward, esta manera resulta un poco más ventajosa que especificar estas matrices, aunque yo lo que he notado es que los estudiantes que deciden hacer todo el curso en R se vuelven muy expertos y no tienen ningún inconveniente. Entonces, acá es simplemente el espíritu, es mostrarles dos maneras de hacer lo mismo con R y SAS. Ahora, si lo vas a hacer en SAS, ¿cómo harías? Entonces declaras de acá hasta acá el paso data, ahí está subrayado. Yo lo estoy llamando data jóvenes, el nombre pues, que yo le quise poner. Mire que la simplicidad de R no tiene comparación, ¿sí? A pesar de que vamos a darnos cuenta enseguida que la salida de SAS, a mi modo de ver, es mucho más informativa y entrega más cosas. Pero, siendo honestos, esto que entrega el R es suficiente. Es suficiente. Usted quiere explorar si hace asociación entre hacer deporte y tener o no depresión y tiene esos datos, ahí ya le respondió. Es decir, hay evidencia. Hay evidencia. Bueno, entonces veamos cómo lo hacemos acá en SAS. En SAS, entonces, data jóvenes, input, deporte, que es una variable que tiene niveles de categorías, de presión. Le pongo este símbolo pesos porque esa variable es categórica. Conteo, arroba. Entonces, miren, yo aquí especifico las coordenadas. Si hace deporte, no tiene depresión, 38. Si hace deporte, no tiene depresión, 38. Entonces vea cómo estoy especificando como las coordenadas de la tabla. Si no tiene depresión, 38. Entonces el otro es, si hace deporte, si tiene depresión, 9. El otro sería, no hace deporte, no tiene depresión, 31. No hace deporte, tiene depresión, 22. Eso es lo que yo estoy haciendo acá, especificando las coordenadas. Entonces, cada tripleta de estas me está dando la entrada de la tabla. Por eso yo aquí va. Deporte es esta primera. Depresión, esta segunda. Y el tercero es el conteo observado en la tabla. Y yo le digo arroba para que me lea así por fila. Yo hubiera podido hacerlo así.
Hubiera podido hacerlo de esta manera. Y quitar este arroba. Puedo hacerlo de esa manera y lee exactamente los datos de la misma forma. Si yo lo hago así, selecciono y corro acá. Entonces él me va a sacar la tablita aquí. Sí, no, 38. Sí, sí, 9. No, no, 31. No, sí, 22. Que es exactamente la misma información que hay acá. Vamos a corroborarla acá. Entonces dice, si hace deporte y no tiene depresión, 38. Si hace deporte y si tiene depresión, 9. No hace deporte y no tiene depresión, 31. No hace deporte y tiene depresión, o sea, no, sí, 22. Entonces, ahí no tiene, pues, ningún tipo de inconveniente. Y yo, porque, digamos, lo hago leer por fila, porque en la clase se me facilita más de esta manera, ¿sí? Yo lo puedo hacer de esas dos formas. ¿Sí? Lo puedo hacer de esas dos formas y va a tener el mismo efecto. ¿Sí? Yo lo corro acá, miren que seleccione con este muñequito acá corriendo, el run, lo hago, tengo el mismo resultado. Hoy miro el log, no me saca nada. Bueno, aquí está. Notas. No sé por qué no muestra nada, pero no tuvo problema al juzgar pues por los datos que me presentó. Listo. Bueno, entonces la prueba chi cuadrado se implementa acá. Digo procfrec, data jóvenes, weight count. Este de acá es para la prueba chi cuadrado, que también se puede hacer por aquí abajo, como enseguida les voy a ilustrar. Entonces yo debo hacer referencia en el data al data que yo acabo de construir, el data jóvenes. Se selecciona acá, corro y miren la cantidad de información que se obtiene, ¿no? Entonces miren que esta línea acá es para corroborar este resultado que hay acá. O sea, usted si quiere colocar o no esta línea que dice aquí exact P chi cuadrado para el valor P, puede hacerlo o no, y no tiene ningún problema, porque él por default le crea esta tabla. Entonces mire que no solo tiene la versión chi cuadrado, que coincide con el valor que nosotros manualmente obtuvimos, que es de 582.27, valor P.0158, que es exactamente este de acá del RDA, 582.27.01582. Sí, es exactamente el mismo valor, sino que tiene unas versiones adicionales. O sea, hay otros test y otros coeficientes allí que están reportados y estudiados, digamos, a profundidad en el texto de Agresti, de Categorical Data, especialmente en la primera edición, el libro viejo, hace mucho énfasis en el estudio de cada uno de estos test. Las versiones nuevas fueron suprimiendo, como bajándole el nivel teórico, pero aún así se encuentran pues algunas de las que hay que reportar. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en esta acá, pero todas estas otras son alternativas para explorar esa asociación. Entonces uno dirá, pero ¿para qué tanto, cierto? Precisamente por lo que yo le digo, como los datos son un universo casi que infinito y cada dato tiene su personalidad y su forma de hablar, entonces algunos de estos tests tienen mejor desempeño que otros bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces el SAS lo que hace es curarse de salud. Él dice, yo tengo a disposición una gran cantidad de herramientas para tratar de responder preguntas similares, se las coloco ahí a disposición al investigador, al analista de datos, y él ya sabrá por qué vía coger. Nosotros en este caso estamos cogiendo esta vía de acá. Pues aquí está el test chi cuadrado de Pearson, que coincide pues con este mismo de acá. Y esto es una forma exacta de calcular el valor P,
Es muy similar pues a este. Hay unas fórmulas específicas para hacerlo. Digamos, si el tamaño muestral es grande, puede tomar más tiempo, ¿sí? Generalmente esos test exactos de Fisher se basan en test de permutaciones o en test de combinaciones, en análisis combinatorio. Y esos tipos de test generalmente consumen mucho tiempo. ¿Por qué? Porque trabajar con combinaciones no es para nada sencillo. Puede crecer exponencialmente o algo similar exponencialmente en cuestión de segundos. Entonces, eso puede alterar, digamos, la velocidad de procesamiento. O sea, el problema se puede volver de tamaño exponencial rápidamente. Entonces, el computador tiene que trabajar más de la cuenta para calcular esos valores. Pero entonces uno dice aquí, ¿para qué quiero un valor P exacto si el asintótico funciona bien? Pues uno aquí ve que hay una pequeña discrepancia. El uno diría 0.016, 0.018, pero ambos están apuntando a la misma conclusión. El problema es cuando usted tenga poca evidencia, que puede resultar que ambos sean contradictorios. Entonces, en ese caso, ¿uno por cuál optaría? Uno miraría primero si los requerimientos del test asintótico se cumplen en términos de verificar si la frecuencia esperada de celda es mayor o igual a 5 o no. Y entonces en ese caso uno podría optar por este otro test. El test de Fisher lo voy a ver enseguida, aquí no lo voy a estudiar todavía. ¿Listo? Entonces ahí le acabo de mostrar dos alternativas para resolver el problema. Aquí están pues los respectivos códigos, los resultados que acabamos de ilustrar, y aquí está el de SAS. Entonces ambas son buenas herramientas. Cerciores que en su casa tengan ambas para que trabajen más fácil a la hora de resolver una tarea, ¿sí? Pero como le digo, cualquiera de las dos que ustedes me reporten en la tarea está bien. Yo de todas formas les anticipo, yo voy a ser muy insistente en la parte de interpretación. Así, digamos, yo lo refiero a un ejercicio del libro donde digan, implemente el test de Fisher para tal, y usted coloca solo el número, el valor P y no me lo interpreta. Eso puede comprometer el 40% del punto. ¿Por qué? Porque es que no es negociable que los estadísticos solamente resuelvan el problema y se queden callados. No. Ustedes tienen que desarrollar la habilidad de extraer la mayor cantidad posible de información de esos números. Esos números siempre tienen cosas para decir, cosas interesantes. Entonces hay que ejercitarse en concluir, en decir cosas plausibles. Y ahí es un ejercicio que ustedes van a encontrar que es un poco tedioso al principio, pero se va volviendo a uno cotidiano con la práctica. Ustedes tienen que hacerlo. Y fuera de eso, cerciórense de que escriban cosas que ustedes son capaces de sustentar. No solo escribir por escribir. A mí, digamos, una tarea que me muestren una cantidad de listas ahí, me parece súper aburridora. Una tarea de esas se le vuelve a uno como una tortura leerla, porque es una cantidad de listados. Entonces uno empieza a decir, a ver, este listado, ¿para qué lo colocó? O sea, ¿cuál era el objetivo suyo al colocar este listado? Y entonces uno se pone a pensar, y dice, es como partiendo de una lógica de que entre más volumen tenga el trabajo, va a sacar más nota, así ese volumen esté de pura basura, porque los listados a veces son pura basura. A veces hay listados que el SAS o el R lo saca, no sé por qué, ¿cierto? Seguramente porque alguien quiere ver si sobre la calidad del dato o algo. Pero digamos, para fines de concluir, mucho del output del software a veces sobra. Entonces, esa es la recomendación, coloquen solamente aquello que ustedes van a interpretar, pero hay que interpretar. La gente dice, pero ¿por qué este punto saqué tan bajito si en el libro decía haga esto? Sí, pero nuevamente acá en clase, y todo esto está siendo grabado por si después hay algún malentendido, nos referiremos a la grabación y diremos, mira, es que ya acordamos eso, y hasta el momento que estoy diciendo estas palabras no he encontrado ninguna oposición. Entonces asumo que ustedes están percibiendo que es una práctica sana en ustedes el interpretar. Es que ese es el goce, precisamente ahí donde se está generando el conocimiento. El conocimiento se genera como primer paso en la generación del número, pero ese número lo tienes que interpretar uno como estadístico.
y enmarcar en el problema que está trabajando. O si no, usted no está generando conocimiento. Usted no está siendo un científico de datos. Cuando usted no interpreta, cuando usted le da pereza interpretar, usted no está siendo un productor de información a partir de datos. Usted no está siendo un científico de datos, usted no está siendo un estadístico. Entonces, por eso es la invitación a eso. Y en la tarea yo voy a ser, digamos, un poco exigente con eso. Es que ustedes en el mundo práctico, en el mundo externo, tienen que hacer ese ejercicio. Entonces lo van a contratar y le van a dar un dinero importante, pero esperan que ustedes sean buenos escribiendo reportes, haciendo presentaciones y comunicándose con las personas. Ellos esperan eso de usted. Si usted hace presentaciones bien malas, si usted es bien malo para comunicar, la gente le va a coger pereza. Entonces el que paga va a decir, aquí yo me metí. Y puede que usted sea una persona supremamente buena. Es que yo he visto casos de ese estilo, estudiantes muy buenos, personas muy responsables, muy comprometidas con el trabajo estadístico. Y usted era la cantidad de dificultades que tienen para acoplarse en los entornos corporativos o donde sea que los llamen a trabajar. Y uno dice, hombre, qué tristeza, de pronto uno como profesor no le ha insistido en la importancia de adquirir ciertas habilidades sociales, ciertas habilidades de presentaciones. Hoy en día hay una cantidad de herramientas que hacen unas presentaciones maravillosas. ¿Sí? Usted puede hacer uso de esas herramientas, pero hay que aprender a escribir primero, a comunicar con precisión, no escribir por escribir. Yo a los estudiantes les doy siempre un consejo. Igual, si usted escribe algo y no es capaz de sustentarlo, ¿para qué lo escribe? Mejor no lo escriba, eso antes le puede causar problemas. Escriba aquello que usted esté en capacidad de sustentar y que sea claro para usted. Y teniendo en mente que eso que usted escribe le va a llegar a otras personas. Entonces trate de hacerlo de manera que otras personas, que puede ser un público muy variado, lo comprendan. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos acá. Voy a hacer el llamado de lista acá, que es muy práctico aquí. O sea, ya hice el llamado a lista. Y ahora vuelvo y lo hago porque de pronto a alguien en este momento le cayó el sistema. Entonces ahí aparecen todos los que estaban en este momento acá. Están. Ahorita vuelvo y hago el ejercicio, entonces me va a aparecer otra columna acá, entonces yo verifico si está. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Entonces, el test cuadrado también sirve para probabilidades especificadas para celdas. Entonces, esta es una forma, digamos, como una especie de test univariado, digámoslo así, que tiene adaptaciones, digamos, para demostrar si unos datos provienen de una distribución. Pero digamos, en la escala de test para demostrar si unos datos provienen de una exponencial, de una chi cuadrado, de una gama, de una normal, hay otros test mucho mejores. Digamos, los test tipo Kolmogorov-Smirnov, el test del vodka, como lo llama, ¿cierto? El vodka se llama Smirnov y el apellido del otro es Smirnov. Pero para una persona que, digamos, hable ruso, las dos terminaciones es lo mismo. Entonces, este test en las universidades de Estados Unidos, este test no, el test que acabo de mencionar, el test Kolmogorov-Smirnov, es una mejor alternativa a este que tenemos acá en la pantalla, le llaman el test del vodka. Pero eso es simplemente una anécdota que no es en ningún caso invitándolos a tomar vodka. ¿Sí? Entonces, la hipótesis más sencilla acerca de las probabilidades de celda especifica un valor de probabilidad para cada una de ellas. Entonces, mire la estructura. En este caso, la hipótesis nula es que la probabilidad 1 es un cierto valor fijo, la probabilidad 2 es otro valor fijo, y la probabilidad K es otro valor fijo. Sumar todas estas probabilidades debe ser igual a 1. Entonces, digamos que un test de estos uno lo puede adaptar en una situación de una multinomial, donde yo tengo K categorías y cada una de ellas tiene asociada una probabilidad. Entonces, yo quiero saber si esta probabilidad de la hipótesis es consistente con la probabilidad poblacional. El estadístico de prueba a usar en este caso es este T,
tiene la misma estructura, observado menos esperado al cuadrado sobre esperado, donde n sub i es la frecuencia de la celda i y el valor de n sub i igual a n por p sub i, porque aquí estamos como si nos estuviéramos refiriendo a solamente una fila de una tabla, ¿sí? Este es el valor esperado de la i-ª celda. Este test tiene una distribución chi cuadrado con k menos un grado de libertad, donde k es el número de categorías que yo tengo. Entonces, veamos este ejemplo clásico. Este es del texto de Bhattacharya. Si un grupo de ratas bajan de a una por una, más bien, por una rampa que conduce a 3 puertas. Estas son las raticas Wheatstar, las blanquitas, las de laboratorio. ¿Sí? Entonces, supongo que se hacen bajar a estas ratas 90 veces por la rampa y que las 3 frecuencias de celda observadas fueron N1 igual a 23, N2 igual a 36 y N3 igual a 31. ¿Cierto? Entonces, en realidad estas son como las opciones que ellas tuvieron por cada una de las puertas. Mire que estos 3 números suman 90, ¿cierto? Suman 90. Entonces estas son como las elecciones que hicieron. De todas las 90 veces, en 23 ocasiones se fueron para la puerta 1, en 36 ocasiones para la puerta 2 y en 31 ocasiones para la puerta 3. Uno dirá, este tipo de pruebas, ¿dónde las hacen? Digamos, en pruebas de habilidad cognitiva. Vamos a las raticas se les puede, digamos, inocular con ciertos ingredientes activos durante un tiempo determinado y ver si eso afecta su memoria o no, o si mejora su memoria o no. O sea, hay una cantidad, digamos, de experimentos que hacen con estos animalitos que posteriormente se convierten en medicinas para los humanos. Estas vacunas del COVID, con toda seguridad, estuvieron precedidas con modelos animales. O sea, eso es una exigencia en los protocolos, aunque cada vez, digamos, por cuestiones como de humanidad, se trata de no experimentar con animales. Entonces se salta como de la evidencia in vitro, el experimento in vitro, a modelos con humanos, ¿cierto? Con todas las precauciones del caso, porque habrá, digamos, tratamientos muy tóxicos con niveles de toxicidad, pero la idea es curar. Pero ese proceso no es gratis. Usted a veces se toma un medicamento para curar algo, pero puede estar pagando un precio por esa cura. Entonces, eso se refiere a la seguridad de los medicamentos. Entonces, las raticas de laboratorio, las raticas Wheatstar, se utilizan mucho en esas situaciones. Entonces, bueno, se quiere probar la hipótesis de que las ratas no muestran preferencia con respecto a la elección de una puerta, es decir, P sub 1 igual a P sub 2 igual a P sub 3 igual a 1/3, donde P sub i es la probabilidad que la rata escoja la puerta I y variando de 1 hasta 3. Los datos se pueden representar en la siguiente tabla. Note que el valor esperado en N1 es NP sub i, que es 90 por 1/3, que es 30. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la frecuencia observada y esta es la frecuencia esperada. Entonces mire que esto es un arreglo en una tabla mucho más simple que una tabla 2×2. Entonces este valor es el valor esperado de celda. Siguiendo esta formulita, A2.87 se compara con un chi cuadrado con 2 grados de libertad, que es K-1. Entonces, como este valor observado del test, siguiendo pues esta fórmula que hay acá, que son 3 miembros que tiene esta sumatoria, uno para cada categoría, es menor a 5,99, que es el valor de una chi cuadrado con 2 grados de libertad, no se rechaza H0, por lo que los datos no presentan suficiente evidencia para indicar que las ratas tienen una preferencia por una puerta específica. ¿Sí? Este test tiene una distribución chi cuadrado con K-1 grado de libertad. Aquí está, pues, digamos, la demostración para el caso K igual 2. No voy a entrar en detalles, esa la dejo para que ustedes la miren. La versión, digamos, para más general requiere el uso de formas cuadráticas, pero se llega pues también a la misma conclusión en el texto de Siever. Se llama Multivariate Observations. Allí hay una prueba basada en formas cuadráticas que es más general. Sí, esta es como, digamos, una prueba simple
para el caso de K igual, es más bien una ilustración. ¿Sí? Entonces, el test chi cuadrado con totales marginales fijos, mire que hemos visto varias versiones del test chi cuadrado, pero la conclusión al final es que el test chi cuadrado va a tener la misma forma independiente del diseño. Entonces se puede usar con seguridad, no solo independiente del diseño, sino también del tipo de estudio que usted tenga a mano. La única precaución que uno debe siempre observar con el test chi cuadrado es si cumple los requerimientos de tamaño muestral. El SAS tiene, digamos, un sistema de alarma, que ahora lo vamos a ilustrar, a la violación del supuesto de que los tamaños esperados de celda sean al menos 5. ¿Sí? El R yo no he visto si tiene ese sistema de alarma, pero aquí enseguida lo vemos. Entonces acá se dispone de una muestra aleatoria de tamaño N. Las observaciones en la muestra aleatoria pueden resumirse en una tabla de contingencia R por C. Recuerden lo que yo les he dicho mucho. Este concepto de muestra aleatoria se refiere más, digamos, cuando usted hace estudios de cohorte, de seguimiento, donde usted hace asignación aleatoria a 2 o más grupos. Pero uno en la práctica casi siempre está trabajando con datos disponibles. Entonces, ¿qué tanto compromete el hecho de que sea una muestra aleatoria o no? Las hipótesis de causalidad. Pero las hipótesis de asociación estadística, usted siempre las puede emitir, así sea que usted tenga datos disponibles, que esa es la situación más común. Usted en un banco no tiene muestras aleatorias. Usted en un banco tiene información recopilada. Usted va a trabajar al grupo de éxito, allá tienen información recopilada de comportamiento de compra de clientes. Entonces, que eso no sea un limitante para usted usar la herramienta. Las herramientas estadísticas son robustas, son elegantes y son adecuadas para extraer información de datos. Entonces, es por ejemplo el método de mínimos cuadrados que minimiza la distancia al cuadrado entre lo que usted observa y lo que usted ajusta. Uno dice, eso es regresión lineal. En los laboratorios de física ellos hacen unos experimentos para la ley de Hooke, de resortes, una ley de Hooke que tiene una relación lineal. Ellos allá ajustan OLS y a ellos no les preocupa si las muestras son dependientes o no. Ellos simplemente miran el problema de ajustar la mejor recta a un comportamiento de datos. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo ejercicios inferenciales. La cuestión de muestra aleatoria es, digamos, para ¿cómo es? Para hacer inferencia. Escúchame un segundito. Bueno, entonces tenemos esta tabla. Aquí pues lo de muestra aleatoria es más, digamos, el requerimiento que hace el texto de Conover. Este material fue tomado cuando yo dicté el curso de no paramétrica. Entonces, la muestra en observación es una muestra aleatoria, pero no es necesario para implementar el test. Hemos dicho acá. Cada observación se clasifica exactamente en una de las R diferentes categorías usando algún criterio y cada una de estas categorías son disjuntas. O sea, el criterio de asignación para estos niveles de cada una de estas variables, las que están en la columna y la fila, no puede ser ambiguo. De manera que cada una de estas personas que son asignadas acá, no haya forma de que estén asignadas en otra parte. Entonces los totales de fila y columna no son aleatorios, o sea, así se hizo el diseño. Estos totales son fijos y estos acá. Entonces, perdón, cada observación, bueno, los totales de fila y columna no son aleatorios. El estadístico de prueba tiene esta forma acá, donde este valor esperado de SRI por C sub J sobre N igual y todo otro que vimos por allá de independencia, que tiene una forma más simple así, que seguramente la que tiene implementado el software. Además se requiere que el valor esperado en cada celda sea al menos de 5 para todo y para todo J.
las hipótesis pueden ser ya sea una prueba de independencia o una prueba de diferencia de probabilidades. En el caso especial de que los totales marginales sean fijos y no aleatorios, las regiones críticas y los valores P son los mismos que se plantearon anteriormente. Este test se recomienda cuando... este test tiene esta forma acá. Ahorita lo ilustramos. Pero, ¿qué pasa? Porque mire esta distribución de este test. La distribución del test, así, construido de esta manera, como esta doble sumatoria de la diferencia entre lo que usted observa y lo que espera al cuadrado sobre lo que espera, tiene un comportamiento chi cuadrado con estos grados de libertad, R-1 por C-1. Pero esto es un comportamiento asintótico. Si usted va y mira el test, en un texto de inferencia, esto está asumiendo tamaños muestrales que tienen infinito, pero uno en la práctica no tiene tamaños infinitos. Entonces, esta aproximación es buena en el sentido de que usted tenga esta característica acá. Pues, ¿qué pasa si usted tiene tamaños muestrales pequeños? Entonces, la recomendación en algunos textos es que si usted tiene menos de 20 o a lo más 20, o el n entre 20 y 40, y el valor esperado de alguna celda es menor a 5, o sea, no se satisface este requerimiento, entonces utilice el test exacto de Fisher para tablas 2×2. Este test se fundamenta en el cálculo de un valor P que consiste, mire lo que va a leer aquí, que consiste en calcular la probabilidad de obtener una tabla más extrema que la observada, dependiendo de la hipótesis alternativa. O sea, usted en el test de Fisher siempre va a tener unos datos. Usted tiene una tabla observada ahí al frente, esa es la que usted tiene. Entonces, el test de Fisher se fundamenta en qué pasaría si usted hubiera observado tablas como la que observó u otras más extremas. Más extrema en el sentido de que haya observado más frecuencias en una de las celdas o menos frecuencias. Entonces, para eso, él fija la entrada 1,1. Como vamos a ver a continuación, pero esto es clave acá, porque este valor P consiste en calcular la probabilidad, mire el evento, calcular la probabilidad del evento de obtener una tabla más extrema que la observada de acuerdo a la hipótesis alternativa. Ahí es donde está la clave para comprender el test exacto de Fisher. Pero hasta este momento yo necesito es que comprendan que es una alternativa al test chi cuadrado. Ustedes deben usar este test cuando su tamaño muestral sea pequeño, porque el test chi cuadrado se puede ver cómo se compromete cuando usted no tiene este requerimiento, y eso se da cuando hay poco dato. Entonces, ¿qué más podemos decir de este test? Fue propuesto por Ronald Aigner Fisher en 1924, el peso pesado por siempre de la estadística, ¿cierto? Que también es peso pesado en genética. Entonces, en 1924, él escribió las condiciones bajo las cuales las medidas chi cuadrado, las condiciones bajo las cuales la chi cuadrado mide la discrepancia entre observaciones e hipótesis. O sea, son trabajos posteriores a Pearson, pero de alguna manera son alternativas a los trabajos de Pearson, ¿sí? La Fisher es, digamos, una de las personas más originales y más prolíficas en la historia de la estadística, que era una persona muy creativa, que formulaba cosas, y muchas de ellas pues todavía están vigentes. El método de la verosimilitud es un método de amplio uso y fue propuesto pues por él, entre otros muchos trabajos originales e importantes. Entonces, este test es un test de independencia con variables categóricas para muestras pequeñas, asume muestreo sin reemplazo y totales de fila o columnas fijos. Se usa para tablas de contingencia 2×2, ¿sí? Caso particular, R igual a C igual a 2, pero el test está pues reportado acá.
en el Journal of the Royal Statistical Society, en estas páginas que aparecen acá. Las n observaciones se pueden resumir en una tabla de contingencia 2×2, donde aquí tenemos las filas y las columnas con estas frecuencias. Mire que este X acá, aquí tenemos R menos X, este X es la variable aleatoria, que va a contar, al igual que, digamos, la binomial, el número de éxitos en n intentos. ¿Cuál sería el número de éxitos acá? Digamos, el número de personas que tienen la característica especificada en la fila 1 y en la columna 1. En el ejemplo anterior, el número de personas que son deportistas y no tienen depresión. Sería la entrada 1-1, aunque uno puede fijar cualquiera de las celdas. Y el test es invariante a eso, lo que por facilidad se arregla de esta manera. Y esta es la variable aleatoria de interés, ¿sí? Entonces se va a responder a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de observar exactamente esa frecuencia en esa tabla? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de observar exactamente esa frecuencia en esa tabla? Y esa frecuencia es una variable aleatoria discreta. Entonces, esa probabilidad yo debo estar en capacidad de asociarla con una de las distribuciones discretas que nosotros hemos visto hasta este punto. Pues como el muestreo sin reemplazo, es más adecuado hacerlo con una hipergeométrica que con una binomial, ¿sí? Que la binomial asume muestreo con reemplazo, ¿sí? Acá se asume que estas n, la persona que está acá ya no puede estar en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están estos, estoy utilizando como la notación de la hipergeométrica, ¿sí? Entonces, mire que la suma de esta fila es R, la suma de esta fila es N menos R, la suma de esta columna es C y la suma de esta columna es N menos C. Entonces R es el total de la fila 1, N menos R total de la fila 2, C, aquí es C mayúscula, debe hacer C mayúscula acá, yo voy a hacer esa corrección, esta C es mayúscula, debe ser el total de la columna y N menos el total de la fila, o sea, esta aquí es C mayúscula, yo me equivoqué, ¿sí? Estas son C mayúsculas acá. Estas cantidades se fijan de antemano y por lo tanto son fijas, no aleatorias. O sea, eso depende del diseño. Cada observación se clasifica en exactamente una celda. El estadístico de prueba es lo que usted observa en la celda 1. Es decir, número de observaciones en la celda de la fila 1, columna 1. La hipótesis nula es la siguiente: sea P1 la probabilidad que una observación de la fila 1 quede clasificada en la columna 1. Y P2 la probabilidad que una observación de la fila 2 quede clasificada en la columna 1. Entonces, P1 igual a P2. Que en realidad es una prueba, pues, de asociación entre las variables de la distribución nula. Si se supone que H0 es cierto, o sea que esas probabilidades son iguales, entonces la probabilidad de que T2 sea exactamente X se puede calcular con una hipergeométrica como R tomados de AX que multiplica a n menos r tomados de AC menos x sobre n tomados de AC, para x variando desde 0 hasta el mínimo entre r y c. Aquí también es C mayúscula, me estoy equivocando sistemáticamente ahí. Para muestras grandes se utiliza esta aproximación: x menos r por c sobre n por esta raíz que hay acá, que asintóticamente se comporta como una normal 0,1. Entonces, en la tarea yo les pido demostrar que a partir de acá lleguen a acá. Ya que esa probabilidad es esa misma. Y en realidad es un ejercicio, apenas usted ya tenga claro de que esto es así, de que esta probabilidad pues se calcula así para una tabla específica observada, que tenga esta estructura, usted reemplaza estas combinatorias por sus equivalentes con factoriales, ¿sí? Empieza a cancelar ahí y llega a esta forma que es mucho más fácil, que mire que depende únicamente de los valores observados en cada celda. A es el total de la celda 1,1, B el total de la celda 1,2, C el total de la celda 2,1
y D el total de la celda 2.2. Y N es el tamaño muestral. Entonces mire que para su cálculo requiere los valores. Ahora, ¿qué problema hay en la práctica? Que si usted por ejemplo tiene una calculadora, estos valores acá le pueden causar problemas. Entonces hay que hacer como un proceso de cancelación de algunos factoriales para simplificar. ¿Sí? Pero eso no hay ningún problema, porque el R hace el cálculo y el SAS por ti. Sino que a mí me gusta que las personas hagan el ejercicio al menos una vez a mano. ¿Sí? Entonces, bueno, este test tiene algunas versiones, si es de 2 colas, si es de cola izquierda o si es de cola derecha, o sea, dependiendo de la alternativa. Dependiendo de la alternativa, el cálculo del valor P varía. ¿Sí? El cálculo del valor P varía y es lo que vamos a entender aquí a continuación. Entonces, este test no tiene la limitación de necesitar tamaños muestrales grandes para su ejecución. Es decir, no es una prueba asintótica, sino que es una prueba exacta, aunque tiene su versión asintótica. Tiene su versión asintótica. ¿Sí? O sea, la distribución de esta versión, digamos, estandarizada, esta versión estandarizada, tiene una distribución asintótica normal. Entonces el valor P que usted obtiene por acá va a ser un valor aproximado. Pero usted tiene también en este test acceso a un valor P exacto, como vamos a ver acá a continuación. Pues cuando se usa el test de Fisher en estudios epidemiológicos, en realidad se pretende examinar estas hipótesis de si el riesgo relativo es igual a 1 versus si es diferente de 1, mayor a 1 o menor a 1. O sea, si ese factor de riesgo si ese factor es de riesgo, si es factor protector o si el riesgo relativo es indiferente de haber estado expuesto o no. Entonces, si usted considera esta tabla, estamos viendo la adaptación pues, del test, de acá es de Conover, porque mire que si yo paso este P sub 2 para acá, ya P sub 1 sobre P sub 2, y ese P sub 1 usted lo estima con R1 minúscula, y P sub 2 con R2 minúscula, entonces a este lado le va a quedar que un riesgo relativo. Entonces, por eso se convierte en esta hipótesis de acá. O sea, usted lo traslada fácilmente a riesgos relativos. Y acá, esta hipótesis de que no hay asociación entre estar expuesto o no y la presencia de la enfermedad. Entonces, mire que es un test que va a permitir responder una pregunta importante, porque es que la información que yo tengo acá resumida puede ser producto de un estudio que lleva 15, 20 años. ¿Sí? Entonces, generalmente, usted va a tener al frente información muy importante que puede dar respuestas en menos de un minuto. Entonces ahí es donde nosotros como estadísticos debemos ser muy respetuosos del estudio y no decir, no, es que el valor P dijo que no hay. Entonces usted no tiene nada y entonces el investigador se va todo aburrido, ahí se tira de un puente. Es que el estadístico me dijo que no tenía nada, perdí los últimos 15 años de mi vida. No, o con eso, ustedes tienen que ser muy, muy respetuosos y reconocer el valor tan grande que hay en ese tipo de estudios que ustedes están asesorando. Entonces ustedes simplemente deben ser prudentes. Es decir, estadísticamente parece no haber evidencia de una asociación de tipo estadístico, pero eso no quiere decir que no haya otro tipo de asociaciones importantes o de que haya otras hipótesis alternativas, ¿sí? O sea, que estén sustentadas en otras teorías diferentes a la estadística. Ahí, por eso fue que nos dieron tanta madera en los últimos años. El valor P es como una herramienta exploratoria para ver si hay algún tipo de asociación. Pero eso no quiere decir pues, que ya sea la última palabra, no. Es una aproximación, una solución de un problema a responder algunas preguntas. Pero estas tablitas generalmente se construyen a partir de datos supremamente valiosos. ¿Listo? Entonces aquí estamos la estructura pues, que necesitamos. Factor, si fuma o no fuma, por decir algo.
enfermedad, si tiene cáncer, no tiene cáncer, y aquí está la distribución de las frecuencias, A, B, C y D. Entonces, el cálculo del valor P asociado a esta prueba consiste en obtener una tabla más extrema que la observada, dependiendo de la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir más extrema que la observada? Vamos a ver. Entonces, primero se calcula la probabilidad de obtener la tabla observada, manteniendo los totales fijos en la fila y las columnas. O sea, usted tiene esta tabla, esta es la información que usted tiene. Usted va a calcular la probabilidad de observar esa tabla. Porque lo que razona Fisher es, yo tengo esta muestra de tamaño n que se puede haber arreglado de muchas formas acá. O sea, la manera en que este n se puede organizar acá puede ser muy diverso. Dio la casualidad que en esa muestra particular y con el criterio de clasificación se organizó con A, B, C y D. Sí, esa fue la tabla que usted observó. Pero si usted hubiera tomado otra muestra, manteniendo estos totales fijos, ¿será que ella se arregla de la misma manera? Uno dirá, no, es muy improbable que eso pueda llegar a suceder, aunque puede suceder. Pero yo tomo otra muestra de tamaño, del mismo tamaño, otras personas, les pregunto si fuman o no y evalúo si tienen la enfermedad o no. Seguramente se va a arreglar el A, B, C y D de manera diferente. O sea, los valores van a ser diferentes al de la tabla anterior. En todo caso, sus datos le dictaminan que tiene esa tabla ahí al frente. Mis datos dicen, esa es la tabla que tengo. ¿Cuál es la probabilidad de observar esa tabla? Ya la tenés, es esta. ¿De dónde sale? De acá, de resolver esta probabilidad, coger estos números combinatorios, eliminar y listo. Sale para pintura, o sea, relacionando bien, digamos, hagamos A igual a X, hagamos B igual a R menos X, hagamos C minúscula igual a C mayúscula menos X, y hagamos de minúscula igual a N menos R menos C mayúscula más X. Pero hacemos la K, todas esas cantidades, y resolvamos esos factoriales, y me tienen que llevar acá. Entonces, por ahí digo, esta igualdad puede verse a partir de acá, tomando, ahí estoy diciendo exactamente lo que dije. Luego se procede, aquí es donde está la clave, se procede a calcular la probabilidad de una tabla más extrema en el sentido señalado por H1. ¿Sí? O las tablas más extremas en el sentido señalado por H1. Entonces, vea, yo me explico acá. Pues tengo esta tablita acá. Esta no me sirve. Esta acá. Yo observé esta tabla. Es simplemente para ilustrar lo que es la tabla más extrema, ¿sí? Entonces mire acá que digamos en la hipótesis alternativa, fuera de que el riesgo relativo es mayor a 1, o sea, en este caso el riesgo relativo de tener depresión, yo estoy comparando deportistas con no deportistas, es una tabla más extrema, si digamos fuera un factor protector, quiere decir que esto disminuye el riesgo relativo. Entonces, la tabla más extrema sería, empiece a bajar este acá, 37, 36. Entonces, si usted coloca aquí a 37, entonces esta de acá se va a convertir en 10. ¿Sí? Y esta de acá también se afecta. En la medida que yo afecto, le voy rebajando un numerito acá, me afecta los números, porque como estos totales son fijos, yo pongo aquí a 37, ese otro lo tengo que poner acá, ¿cierto? Y para mantener este 31 le tengo que quitar uno acá, o sea, yo tengo que hacer el arreglo de acuerdo a esa tabla más extrema. La siguiente tabla más extrema es cuando vale 36. Mire que si acá en esta entrada tengo 37, tengo 36, tengo 35, etcétera, hasta que me dé las combinaciones con este otro y que me den 47, todas esas favorecen la hipótesis alternativa. O sea, el Fisher lo que está diciendo es, si usted llega a observar tablas tan extremas como esta, en el sentido de que favorecen la hipótesis nula, de que es un factor protector, entonces está pensando en valores de este estadístico de prueba acá, que son menores, ¿sí? Que son menores a este valor. Entonces, usted debe calcular las probabilidades de cada una de esas otras tablas hipotéticas.
y al sumarlas todas le va a dar el valor P. Entonces eso es lo que yo voy a ilustrar acá en detalle. Pues tenemos este ejemplo. Entonces la cuestión es, el descanso en cama no tiene efecto sobre la hipertensión al momento del parto. Las mujeres, algunas mujeres pueden sufrir una condición supremamente peligrosa para ella y para el bebé o la bebé, que se llama preeclampsia. Preeclampsia es tener hipertensión arterial. Entonces, las mujeres que llegan el día del parto y tienen preeclampsia, la posibilidad de que suceda un evento catastrófico en el sentido de que muera el bebé, muera la mamá o ambos, es supremamente alta. Sí. Entonces, por eso cuando se detecta que una madre tiene hipertensión, los médicos le dicen, usted va a ir a reposar a su casa, usted no va a hacer esfuerzos. Pero esa es como la creencia popular de que digamos, recomendarle descanso a la madre va a evitar la preeclampsia. Pero hay algunas personas, algunas mujeres que están muy predispuestas genéticamente a preeclampsia y no importa que se vayan a dormir todo el día, eventualmente van a llegar el día del parto con esa condición y puede llegar a suceder algo catastrófico como lo que acabo de decir. Entonces acá este ejemplo lo que trata de explorar si esa creencia folclórica de alguna manera, por decirlo, si realmente hace alguna diferencia. O sea, si se detecta que la madre tiene presión arterial alta, muy alta, el mandarle descanso puede reducirla. Esa es la pregunta. Entonces, considere estos datos. HTA es hipertensión y el factor es si está en cama o no, o actividades normales. Entonces, resulta que hay 3 que estuvieron en cama y eran hipertensas, 55 que estuvieron en cama y no eran hipertensas, 9 se dedicaron a actividades normales, o sea, no se quedaron en la cama, tenían hipertensión, y 51 se dedicaron a actividades normales y no tenían hipertensión. Entonces las hipótesis son estas, o sea, de que estar en cama es un factor protector contra HTA. ¿Se da cuenta la cantidad de posibilidades de preguntas importantes que usted puede plantear con variables aleatorias categóricas? ¿Sí? Entonces la hipótesis, el descanso en cama no tiene efecto sobre la hipertensión al momento del parto. Aquí no falta una O. H1, el riesgo de tener hipertensión es menor para los que descansan en cama. Entonces vamos a hacerlo con la prueba exacta de Fisher. ¿Por qué? Mire que el N es grande, pero el valor esperado en esta celda, vamos a ver cuánto da, a ver que no me haga quedar mal este test acá. Voy a calcular 58 por 12, 118. Bueno, ahí funcionó. Voy a hacer este otro también me va a dar 2 me van a dar mayor que 5, ¿cierto? A ver, yo tomo otro. 60% 6, yo creo que se le da mayor que 5. 60% 6. Sí, todos los valores. O sea, aquí este test yo lo hubiera podido hacer también con la prueba H cuadrado, pero lo voy a usar para implementar el test de Fisher. ¿Por qué? Porque es que todas estas frecuencias de celda esperadas me están dando mayores a 5, ¿cierto? Si yo hago por dividido me da 5, arribita 5, da casi 6. Por también me da pues mayor que 6. Cualquier otro valor esperado me va a dar mayor que 5. Entonces también se hubiera podido resolver con Chi cuadrado, pero lo voy a usar para el test exacto de Fisher, ¿sí? Entonces la probabilidad asociada a esta tabla, a esta que tenemos acá, siguiendo esta formulita, es A más B, que viene a ser 53 más 55, da 58 factorial. C más D da 60 factorial, etcétera. A más C, 12 factorial, 106 factorial,
sobre este total. Entonces da 0.0535, esa es la probabilidad de la tabla que usted observó. Ahora, como la hipótesis alternativa es que sea menor que 1, entonces vea lo que yo empiezo a hacer. Considero las tablas más extremas de acuerdo a la hipótesis alternativa. Entonces, como la hipótesis alternativa señala que lambda es un factor protector, entonces yo empiezo a disminuir esto. Si yo lo disminuyo a 2, entonces vea que debo incrementar ese otro acá, porque estos totales siempre deben estar fijos, 58 y 60. Si yo sumo este 58 y acá 60, que me dan estos totales fijos. Entonces, si yo disminuyo este 3 a 2, que es para una tabla más extrema, yo debo rearreglar las otras frecuencias. Y calculo de nuevo con la misma fórmula la probabilidad de haber observado esta otra. ¿Cuál es la otra más extrema? Cuando vale 1. Entonces yo rearreglo acá. Y la última más extrema hasta llegar a 0. Entonces, en estos casos uno debe ser, digamos, ingenioso y optar por la probabilidad del complemento. Digamos, yo aquí, ¿para qué me hubiera ido por encima? Si hubiera tenido que llegar hasta por aquí. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas probabilidades hubiera tenido que sumar? Aquí, pues, la hipótesis alternativa señalaba que era menor, pero en caso de que no, usted puede irse por el lado donde tenga que hacer menos cálculos y hacer 1 menos esa probabilidad. Pero empiece, digamos, en un examen. Aquí no vamos a hacer exámenes, pero donde tuviéramos un examen. Profe, es que yo debo llegar hasta 25 acá y apenas voy en 16. Porque no hizo 1 menos la probabilidad y se fue por debajo, que apenas tenía que calcular 3 probabilidades. Entonces calculamos la probabilidad asociada. Esta es una tabla tan extrema como esta, en el sentido de la hipótesis alternativa. Esta también califica, esta también. Entonces sería para 0, 1 y 2. Y cada una de ellas, siguiendo la misma formulita, esta, me da estas probabilidades. Entonces el valor P va a ser la suma de la que usted observó, más esta, más esta, más esta, más las de tablas más extremas. Y eso da 0.071. Entonces acá no se rechaza H0, entonces se concluye que el descanso en cama no tiene un efecto. Pero aquí hay que reconocer que la evidencia no es muy fuerte. Digamos, en el campo de la bioestadística y del campo médico, evidencias hasta 10% son evidencias que hay que prestarle atención. ¿Sí? Entonces, digamos que acá hay un rechazo a diagnosticarle o recomendarle descanso en cama a la madre como una medida para reducir la hipertensión arterial, que no serviría, ¿sí? No sería, pues, digamos, efectiva, pero la evidencia es muy pobre, la evidencia es supremamente pobre. Entonces ahí, digamos, no sería la última palabra. Pero si uno lo compara con 0.05, estadísticamente no hay evidencia, pero tampoco clínicamente es que haya mucha evidencia en contra de esa recomendación, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor P anterior, se rechaza la hipótesis nula, pero la conclusión no es muy definitiva. Donde tiene un valor P significativo, se debe verificar si el tamaño del efecto es claramente significativo e importante. Tenga en mente que significancia estadística no es sinónimo de significancia clínica. Esto se debe a que el valor P no solo depende del tamaño del efecto, sino también del tamaño muestral. Por esta razón, en epidemiología se acostumbra a reportar el valor P y una medida del tamaño del efecto con su intervalo de confianza. O sea, ya sea un OR o un riesgo relativo. Entonces, veamos este ejemplo para terminar la clase. En unos 10 minutos creo que estaría listo acá. Se dispone de 10 hombres y 4 mujeres, todos igualmente calificados para ser asignados por el presidente del banco a sus nuevos trabajos, 10 como cajeros y 4 como representantes de cuenta. Se cree que las mujeres tienen mejores posibilidades que los hombres para conseguir los trabajos de representantes de cuenta. Solo una mujer es asignada como cajera. Entonces hay evidencia muestral para sugerir que las mujeres tienen mejores posibilidades que los hombres para conseguir los trabajos de representantes de cuenta. Este es un ejemplo, digamos, de uso de la estadística para explorar si hay un sesgo de género en la asignación de ciertos trabajos. O sea, hay unos que son, digamos, naturales,
digamos, en periodismo. En periodismo, las presentadoras, mire que casi siempre son mujeres. O sea, resulta más agradable ver una mujer dando una noticia que un hombre, ¿cierto? Esa es como la hipótesis que ellos manejan. Pero habrá otros trabajos que son predominantemente, digamos, para hombres, digamos, perforar concreto con un martillo hidráulico. Es un trabajo que tradicionalmente se asocia más a hombres que a mujeres, ¿cierto? Pero hay ciertos cargos que se pueden desempeñar independiente del género. Entonces hay personas que se molestan porque piensan que favorecen más a mujeres para ese trabajo o porque piensan que favorecen más a hombres para ese trabajo. Sí, pues en la universidad hasta hace unos años era casi improbable ver una mujer estudiando ingeniería mecánica, ¿sí? Y ya han habido pues bastantes mujeres graduadas de ingeniería mecánica. Bueno, entonces veamos acá. O sea, P1, la probabilidad que un hombre sea seleccionado como representante de cuenta, y P2, la probabilidad que una mujer sea seleccionada como representante de cuenta. Entonces, yo acá estoy utilizando esta notación del texto de Conover, pero la convención es que P1 sea igual a P2. Entonces, acá, si P1 es menor que P2, estamos hablando de un lambda menor a 1. ¿Sí? Mire que esta es una forma alternativa de escribirla, pero esta aquí sería lambda menor a 1. Lambda menor a 1. ¿Sí? O sea que el ser hombre disminuye la probabilidad de ser representante de cuenta. ¿Sí? Entonces veamos cómo se calcula acá. Entonces el valor P es la probabilidad de que T2 sea menor o igual a 1, porque mire que este valor, ¿cuál sería la otra tabla más extrema? Cuando aquí tengo un 0. Si usted aquí tiene un 0, entonces aquí va a tener un 10 y aquí va a tener un 4, ¿cierto? Y si aquí tiene un 4, entonces aquí va a tener un 0. Entonces con esa tabla, mire que está sumando la tabla asociada con 0, vea aquí el estadístico. Ese es el valor de la entrada 1, 1, este 0 que hay acá. Y este 1 acá es el de la entrada 1, 1 de la tabla observada. Usted suma estas dos probabilidades y ese valor pues 0.04096. Pues como este valor P menor a 0.05 se rechaza H0, entonces hay evidencia, pero supremamente débil, para sugerir que las mujeres tienen mejores posibilidades de obtener el trabajo de representante de cuentas que los hombres, con alfa igual a 0.05. Ahora, esta cuestión, digamos, esta cadena que se llama Krebs and Waffle, yo tengo entendido que solamente contrata para sus trabajos mujeres que sean cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque quiere cumplir una labor social, ¿sí? Entonces ahí no hay forma pues, de argumentar que haya un sesgo, porque se está haciendo una selección tratando, digamos, de aligerar un problema social bastante importante, que es el hecho de que un hogar lo lleve solamente una mujer, por la razón que sea, que el marido la dejó, el marido lo mataron, por cualquiera de esas causas indeseables pero que pueden llegar a suceder. Es este tipo, digamos, de herramientas y de preguntas se pueden responder también por ese estilo. Entonces veamos cómo se haría utilizando el test exacto de Fisher. Voy a copiar acá algo que yo lo tengo acá está. Mire que la alternativa es less, menor, que el riesgo relativo sea menor a 1. Entonces mire que acá el valor P dio exactamente el que obtuvimos a mano, 0.04096, 0.04096. O sea, estamos corroborando que el R hace exactamente lo que nosotros vimos acá en la teoría. Y acá saca un intervalo de confianza para ese riesgo. Mire que está a la izquierda de 1. Está a la izquierda de 1, entonces corrobora que ese es un factor protector, ¿cierto? Lambda, el ser hombre, o sea, en este caso no puede no ser bueno, ¿cierto? O sea, lo que está diciendo es que la frecuencia de trabajos de representante de cuenta es menor en hombres que en mujeres. Y aquí tiene el OR. Aquí tiene el OR.
En realidad este intervalo de confianza es para el OR. Sí, de 0.05. Y si lo vamos a hacer en SAS, vamos para la versión SAS on Demand y acá aparece el test exacto de Fisher. Entonces mire las coordenadas. Hombre, cuenta 1. Exactamente este. Hombre, representante de cuenta 1. Hombre, cajero 9. Mujer, cuenta 3. Mujer, cajero 1. O sea, esa es la misma especificación de esas coordenadas que hay ahí. Mujer, cuenta 3. Mujer, cajero 1. Entonces utilizo el PROCFREC, order igual data, para que me tenga en cuenta pues esa misma tabla, weight count, que tenga en cuenta pues estas frecuencias de celda, exact Fisher, y ahí corremos este procedimiento, y ahí nos vamos a dar cuenta de que el valor P es exactamente el mismo, mira, 0.041, ¿sí? Que sería este. Estas traducciones del SAS me parecen pésimas, ¿sí? Son pésimas. Esta es la hipótesis alternativa de que lambda esté abajo de 1. 0.040 y, perdón, ¿cuál era el que estábamos? Espérate, sí, aquí no dio exacto el 0.049. Espérate, sí. 0, lo está redondeando acá, 0.041. Está redondeando a 0.041, que es este acá. Lo está redondeando. ¿Sí? Entonces, mire acá lo que pasa. ¿Por qué en esta situación del ejemplo de las 14 personas no se recomienda una prueba de chi cuadrado? Porque mire que a pesar de que el valor P apunta en la misma dirección del test exacto de Fisher, incluso aporta más evidencia. Mire este mensaje, dice: advertencia, 75% de las celdas tienen una cantidad menor que 5. Puede que chi cuadrado no sea un test válido. Entonces a mí me entra la curiosidad de saber qué pasa si yo utilizo acá con esos datos esta prueba chi cuadrado acá. ¿Qué pasa si yo lo hiciera de esta manera? Él también saca, pero aquí se detiene, ¿cierto? Saca el mismo valor P, dice warning message in chi-square test, chi-square approximation may be incorrect. La razón, o sea, está generando esta misma advertencia. Aquí te está diciendo 75% de las celdas tienen una cantidad menor que 5, puede que chi cuadrado no sea un test válido. Entonces, en ese caso, uno se va con el test exacto de Fisher, ¿sí? Entonces ahí está pues la ilustración, y con R y con SAS, que es lo mismo pues que hay acá. Les voy a dejar de presentar y ya estoy con ustedes en unos pocos segundos. Listo. Entonces fue, digamos, una clase relacionada con la prueba chi cuadrado y Fisher, muy ilustrativa pues de algunos problemas que se pueden llegar a presentar y que les puede servir para hacer uno de los ejercicios de la tarea, ¿sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta o algo adicional. Permítame un segundito antes de que se vayan. Pero yo tengo una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que estaba haciendo los ejercicios y tengo una duda. Cuando en cuando en SAS me muestra el resultado del test exacto de Fisher, él dice que coge la celda 1.1, pero él coge cualquiera de los valores de la tabla que nosotros le estemos dando en el código, o cómo selecciona él eso, porque en el test aquí en las notas nos dice que el test estadístico sería el X, ¿cierto? Que sería como, por así decirlo, el valor que está en la fila 1, columna 1. Sí. Pero sí, entonces en SAS y en R él coge cualquiera por defecto. ¿Cómo hacemos no, eso? No, él coge la entrada 1.1, porque mira acá en R, mira, voy a volver a ilustrar, voy a quitar esta acá. Espera, yo te comparto pantalla, sí, dame un segundito, yo te comparto pantalla para responderte tu pregunta.
Voy a compartir pantalla, vengo acá. Entonces, mira que resuelto a mano, acá estamos manteniendo fijo la entrada 1-1. Mira la entrada 1-1 acá. Es hombre representante de cuentas, aquí está. Listo. Y vamos a calcular las tablas más extremas de acuerdo a la hipótesis alternativa, que es less, ¿cierto? Menor. Entonces él lo hace de esta manera. ¿Cuál es la tabla más extrema, pero hacia la izquierda? Cuando esta vale 0 y no hay más, el mínimo valor de esa variable aleatoria es 0. Entonces, ¿cuánto da? 0.04096. Cuando yo lo implemento acá, me da exactamente lo mismo, 0.04096. O sea que él está tomando la entrada 1-1. Él está tomando por default la entrada 1-1. Y ya, digamos, el SAS, mira que él te reporta más cosas, ¿cierto? Él te hace las 3 alternativas. ¿Te das cuenta? Cola inferior, cola superior y 2 colas. Y 2 colas. El problema que he tenido, profe, es que cuando yo le meto, digamos así, le pongo la tabla, así como usted las colocó en donde dice código, ahí donde dice celda 1-1, me coge el cuarto valor de la tabla. O sea, me coge como, por así decirlo, el D. Ah, bueno, y usted sí está utilizando este order igual data. Sí, así tal como usted lo está poniendo. No sé, va a tocar que me mandes el programa, si quieres, ahorita a las 10:30 que tengo horario de atención. Sí. Vas y me compartís la pantalla para mirar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, si no tienen más preguntas, entonces nos veríamos por acá el próximo viernes. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia y seguimos en contacto. ¿Listo? Feliz día a todos. Que les rinda mucho sus cosas. Chao. Gracias, profe. Chao.